Привет, друзья! Ну чё вы как? Приветствуем вас на уроках аргентинского испанского. Anteriormente aprendimos a saludar, qué conviene decir y cuándo. Hoy vamos a continuar con los saludos, pero esta vez para despedirse. Como los saludos iniciales, los de despedida también tienen su contexto y dependen mucho de la persona con la que estamos interactuando. Vamos a categorizar los siguientes saludos acorde a informales e informales. Y luego vamos a continuar con los deseos. No, vos quédate ahí. Comencemos con los informales. Ciao es la manera más común de despedirse, como ciao en italiano. Sin embargo, no combinarlo con otro saludo puede sonar algo seco. Además, no es lo mismo decir chao, que chao. Fíjense que al cambiar un poco la tonalidad y cómo pronunciamos el chao, podemos sonar un poco más amigables. El siguiente saludo informal es nos vemos, que en inglés es see you or see you around. Es un saludo casual, y si lo queremos hacer aún más informal, podemos decir nos vemos. Esta manera de hablar sin pronunciar la S al final es algo súper informal y puede sonar bastante vulgar. Como pueden ver, nos vemos, encima tiene una variación aún más informal, que es nos vimos. Pero no hablen así porque la verdad que no queda para nada bien. El tercer ejemplo para los informales es cuídate, que en inglés sería take care. Aunque puede sonar muy buena onda, por así decirlo, decirle cuidarte a alguien, a veces suena mal porque te pueden preguntar ¿que me cuide de qué? Por lo tanto, con este saludo de cuídate, siempre piensa en el contexto. Ahora pasemos a los ejemplos de hasta, combinado con otra palabra. Como verán, están ubicados del lado formal, pero tienen un 1, un 2 y un 3, están escalonados porque algunos son más formales que otros. El clásico hasta luego es el más formal, por eso ocupa el primer puesto. Siempre queda bien decir hasta luego. En el segundo puesto, como verán, está hasta mañana, que puede ser también hasta mañana, hasta el lunes, hasta la semana que viene. Y en el tercer puesto tenemos hasta la próxima, que es formal, pero a veces no suena muy formal, como podría sonar hasta luego o decir hasta mañana. Ahora pasemos a la categoría de saludos llamados deseos. ¿Por qué este nombre? Bueno, porque le estamos deseando algo a la persona. Como podemos observar, ahora en los deseos tenemos que esté bien, que le vaya bien, que siga bien, que ande bien, que tenga buenos días, noches, etc. ¿A qué le suena esto? ¿Se acuerdan del video anterior que hablamos de vos y usted? Bueno, acá es lo mismo. Estamos tratando de usted a la persona y utilizando saludos formales. Por lo tanto, estamos alcanzando el nivel máximo de formalidad. Y ahora pueden ver que agregamos un ejemplo más, que sería que tenga un excelente. Que puede ser excelente, lindo, muy bueno. Y esto lo combinaríamos con excelente día, muy lindo día, muy buenas tardes, muy buenas noches. Ahora, del lado de la columna de informales tenemos en los deseos suerte. Suerte, decirlo a secas, así como el chao, puede sonar un poco también amargo. Y nunca va a ser lo mismo que decir chao, hasta luego, suerte. Que tenga un lindo día, suerte. Ahí sí estaríamos siendo formales y estaríamos combinando dos saludos. Tal vez hayan notado que hay un saludo que nunca lo mencioné, que es el adiós. Y se preguntarán por qué no lo noté en ningún lado. Bueno, simplemente porque en Argentina no lo utilizamos. Muy bien, para ir cerrando, recuerden que los saludos pueden combinarse entre sí como los saludos iniciales, como los que vimos en el video anterior. Y que obviamente siempre hay que mantener cierto criterio. No es lo mismo decir chao, hasta luego, que decir nos vemos, chao, que tenga buen día. No, siempre tiene que ir combinado el uno con el otro. Por ejemplo, mi saludo preferido es decir chao, hasta luego. ¿Por qué? Porque estoy siendo formal, educado, pero no al extremo. Y как вы прощаетесь? Pero esperen, no se vayan antes sin suscribirse, dejarnos un like, un comentario y activar la campanita. Увидимся через неделю. Пока-пока.